Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Pienso Digo. Posiblemente están familiarizados con lo que es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Este trastorno que en su definición dice que es temporal, es psicológico y que se desarrolla cuando al haber sido secuestrada una persona, pues digamos se muestra comprensiva con su secuestrador, ¿no? Vamos, que toma cariño. A lo mejor lo que voy a describir aquí ya tiene una definición científica y médica y yo simplemente estoy hablando por hablar, pero yo a cierto grupo de cubanos les he dedicado también un síndrome, ¿no? Yo creo que tienen un síndrome que se llama el síndrome de esto es el colmo. O sea, es muy parecido al síndrome de Estocolmo, pero tiene sus variantes. A ver, para que se entienda un poco el contexto. Normalmente los cubanos que tenemos una edad entre los, 25, 70 años y vivimos o conocimos la figura de Fidel Castro vivo, pues sabíamos que era un dictador de manual, en toda regla. Un tipo con un ego enorme. Aunque los logros, en este caso, él no se los asociaba directamente, sino a su mal llamada revolución. Tenía fotos y frases dichas por él en todas partes, en las escuelas, carteles, promociones, publicidad, centros de trabajo, en las viviendas, en todas partes había fotos del señor. Se las sabía todas, o sea, era un experto en todo. Y sí, era un tipo inteligente, porque para someter a un país más de 50 años hay que hacerlo, pero no se lo podía contradecir. Todo el mundo tenía que estar de acuerdo con él y apoyar lo que él decía. Despedía a los que no pensaban como él. Incluso cuando él mismo daba una orden y que algún ministro tenía que ejecutar, y cuando eso salía mal, pues la culpa era del ministro y tenía que irse. Lo botaba completamente. No permitía más la prensa. De hecho, nacionalizó todos los diarios en Cuba para controlarlos y censurarlos, para que no se hablara mal de él y su revolución. Prohibió todo lo que le dio la gana. Música, libros, incluso hasta cortes de cabello. O sea, de todo se prohibió en Cuba. Era un mentiroso patológico. Y se inventaba enemigos, normalmente los yanquis, por supuesto, cuando las cosas no iban como él quería y alguien siempre tenía que tener la culpa. Con esta descripción, este cubano, que está loco por salir de Cuba, que no soporta más ya el culto de la personalidad, que no soporta ver a Fidel Castro, llega a Estados Unidos. Y llega aquí y resulta que hace lo mismo, solo que cambió de bando. Y en el bando contrario tenemos a una persona como Donald Trump, que de nuevo, salvando las distancias, tiene muchas de las características que tenía Fidel Castro. Muchísimas. Desde el ego, desde el que no estuviera con él lo despedía. De hecho, hay un listado de personas, funcionarios, que se han ido o que se fueron cuando Donald Trump estaba de presidente, que supera los 50. O sea, más de 50 personas los despidieron o renunciaron o se fueron porque no estaban de acuerdo con él o porque Donald Trump no estaba de acuerdo con ellos. Una de dos. Y también tenemos, por supuesto, a Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Un tipo que al día de hoy ya no solo prohibió libros en Florida, sino que además cambió, o bueno, sus legisladores cambiaron las leyes en Florida para que él como gobernador se pueda presentar a presidente, a correr como presidente, sin perder el puesto de gobernador. O sea, normalmente aquí, si tú corres para un cargo mayor que estás ocupando, tienes que dejar el cargo en curso. Por ende, si él es gobernador, tiene que dejar el cargo de gobernador y postularse como presidente. Si pierde como presidente, te quedaste sin cargo. Listo. No, cambiaron la ley para que él se presentara y si perdía, siguiera como gobernador. O sea, que básicamente es lo que haría un dictador. Pero esta gente, estos cubanos del sur de la Florida y de otras partes de Estados Unidos también, eso no lo ven. Ellos no ven en estas dos personas nada que se asemeje a Fidel Castro. Absolutamente nada. Y con tal de buscar al supuesto héroe que va a acabar con el comunismo, que va a acabar con todos los males de Cuba y de los cubanos, pues simplemente caen en el síndrome de esto es el colmo. Porque es el colmo que tú, siendo cubano, no seas capaz de ver eso. Yo hablo con los norteamericanos y les explico más o menos cómo era Fidel Castro y lo comparo con las cosas que tenían él y Trump de similar y se me quedan así como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Y es que, claro, ningún norteamericano ha vivido en dictadura. Ellos no saben cómo se comporta un dictador. Sí, ellos dicen que si va aquí, que si el otro, que si Castro, que si Maduro, que si no sé qué más, pero ellos realmente no saben, no han vivido esa experiencia.
Entonces, cuando uno le dice las cosas, se quedan como, ¿what? Pues sí, básicamente, ese, señores, es el síndrome de esto es el colmo. Cambiar la moneda, criticar, odiar una cosa para después caer en lo mismo, pero en la otra cara. Por cierto, lo de ser inteligente más someter a un pueblo no siempre aplica. Tenemos el caso de Maduro. Hasta un próximo episodio.